Según una encuesta realizada a principios de 2023 por el Centro de Investigaciones Pew Research Center, Rusia y el presidente Vladimir Putin son vistos de forma muy negativa en algunos países. En promedio, el 82% de las personas de todos los países encuestados tienen una opinión negativa de Rusia. Polonia y Suecia ocupan los primeros lugares en cuanto a su opinión desfavorable, con un 98 y un 96% respectivamente. Pero por otro lado, Alemania, a pesar de haber sido uno de los países más dependientes del gas y petróleo rusos, y por lo tanto uno de los más perjudicados cuando Rusia cortó el suministro a Europa, en este país menos personas tienen una imagen desfavorable de Rusia, con un 86%. Esta cifra no parece tan concluyente, pero en otra encuesta resultó que el 40% de los alemanes cree total o parcialmente que la OTAN fue quien provocó a Rusia para que invadiera Ucrania. Esa cifra aumenta hasta el 59% en las provincias de la Alemania Oriental. Incluso es común que cientos de personas salgan a marchar todos los lunes a favor de Rusia y Vladimir Putin. La misma escena se repite en Dresde y otras ciudades del oriente de Alemania. De manera que la pregunta es ¿por qué hay tantos prorrusos en Alemania Oriental? Porque Alemania todavía sigue dividida en dos como hace 3 décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos se unieron para luchar contra la Alemania nazi. Luego de finalizada la guerra, Alemania quedó dividida en dos. Alemania Occidental quedó controlada por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y Alemania Oriental estuvo dominada por la Unión Soviética. Más adelante, el sector liderado por Occidente comenzó a prosperar, mientras que el sector oriental liderado por la Unión Soviética apenas sobrellevaba su economía. Por eso, miles de personas comenzaron a migrar de Alemania Oriental a Alemania Occidental. De manera que para que su economía no colapsara, los soviéticos decidieron construir un muro en Berlín para evitar la salida de las personas. Afuera de Berlín también había una frontera que separaba a Alemania Oriental de Alemania Occidental. Estaba fuertemente fortificada y patrullada. La frontera estaba marcada por una valla de alambre, torres de vigilancia y otros obstáculos para evitar que la gente huyera a la parte occidental, o sea, a la zona controlada por Estados Unidos. Finalmente, 28 años después de estar separadas, con la caída del muro de Berlín, las dos Alemanias se reunificaron. Sin embargo, más de 3 décadas después, el impacto económico y social ocasionado por la división del país todavía se percibe. Incluso muchos alemanes sienten que aún hay un muro invisible entre ellos. Entonces, hasta cierto punto, es normal que muchos habitantes de la antigua Alemania Oriental se sientan más cercanos a Rusia que sus compatriotas occidentales, porque estuvieron durante 3 décadas controlados por la Unión Soviética, y el país más importante y grande de la Unión Soviética era Rusia. Por eso era normal que el ruso se enseñara en las escuelas, así como su literatura y cultura, mientras que los alemanes occidentales estaban más familiarizados con la cultura estadounidense. Entonces, la formación de Alemania Oriental como Estado socialista y satélite de la Unión Soviética impregnó a una generación de alemanes con su lengua, su cultura, su forma de gobierno y su arte. Incluso el presidente ruso Vladimir Putin habla alemán y vivió en la Alemania Oriental en la ciudad de Dresde durante los años 80 cuando trabajó como miembro de la KGB. Por otro lado, la ex primer ministra alemana Angela Merkel creció en Alemania Oriental y domina el idioma ruso. El primer ministro alemán Olaf Scholz, cuando era un joven estudiante de Derecho, fue un activista socialista que trabajó con otros líderes para impedir que Estados Unidos colocara misiles nucleares en Europa, de modo que su orientación política en esa época era más cercana a Rusia que a la de Estados Unidos. Dicho de otra forma, durante varias décadas, los dirigentes de Alemania y Rusia no solo leyeron la literatura del otro y aprendieron sus artes y su música, sino que también hablaron sus lenguas. Por lo tanto, hay una generación de alemanes, sobre todo los que viven en la zona oriental, que todavía tienen simpatía o incluso admiración por Rusia. Pero no solo es por la nostalgia rusa y su pasado común que hay tantas personas prorrusas en Alemania Oriental, sino también porque, según Katja Hoyer, periodista de origen alemán, 2/3 de los alemanes orientales se sienten tratados como ciudadanos de segunda clase dentro de su país, de forma que manifiestan cierta antipatía frente a Estados Unidos y otras potencias occidentales. Todo esto tiene su origen también cuando Alemania fue dividida en dos. Para nadie es un secreto que el sector controlado por Estados Unidos era más próspero que el oriental, y esa sigue siendo la realidad hoy en día.
Desde que las dos Alemanias se reunificaron, cerca de 3.7 millones de personas migraron de Oriente a Occidente, para reencontrarse con sus familias y para buscar oportunidades laborales. El ingreso promedio mensual de un trabajador en la parte occidental es mayor que su contraparte de Oriente. La mayoría de las grandes empresas tienen su sede en el lado occidental. Incluso si vemos un mapa de Berlín de noche, todavía se pueden ver grandes diferencias. Recordemos que Berlín, a pesar de ubicarse en el lado oriental, también fue dividido por el muro. En la imagen se observa a Berlín occidental con luces blancas brillantes y Berlín oriental de color naranja. Una de las razones es que en el oriente se utilizan lámparas de vapor de sodio más antiguas y que producen una luz más amarilla, mientras que en el occidente se emplean lámparas fluorescentes que son más modernas y producen una luz más blanca y brillante. Otra razón es que Berlín occidental ha experimentado un auge de distritos comerciales y de compras, y la luz refleja los mayores niveles de actividad. En fin, se pueden hacer muchas más comparaciones. El hecho es que el lado occidental de Alemania es más rico, y cuando se derrumbó el muro de Berlín, esto significó la caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, Estados Unidos y sus aliados se calificaron implícitamente como los ganadores, y al reunificarse las dos Alemanias, había una sensación de que todo estaba siendo impuesto por el lado ganador, o sea, por Alemania Occidental y Estados Unidos. Es decir, los alemanes orientales sienten que no fueron tratados por igual por parte de las potencias occidentales, por lo que perciben que su corta historia compartida con los rusos fue reemplazada paulatinamente por el modelo, la cultura y la política estadounidense. Entonces, a pesar de que para la mayoría de los países sea algo sencillo rechazar inmediatamente a Rusia y a Putin, para una parte de los alemanes orientales no es tan fácil porque experimentaron muchos conflictos cuando fueron divididos por dos potencias con ideologías y cultura totalmente diferentes. Por lo tanto, aparte de que sufrieron fuertes choques sociales y económicos tras la reunificación, algunos alemanes orientales pueden estar presagiando que estar en contra de Rusia e imponerle sanciones económicas los está perjudicando nuevamente, porque son más los lazos económicos y sociales que unen más a Alemania Oriental con Rusia que con la parte occidental. De forma que por todas estas razones históricas, no es extraño que todos los lunes se hagan marchas prorrusas en decenas de ciudades de Alemania Oriental. De todas formas, Vladimir Putin sigue siendo bien visto no solo en Alemania Oriental, sino en diferentes partes del mundo. Y esta simpatía proviene tanto de izquierda como de derecha. Hay una parte de la izquierda que es por instinto antiestadounidense, por lo cual se pone a favor de cualquier personaje internacional o país que desafía a la principal potencia occidental, y Putin y Rusia en este momento están representando eso. Y hay una parte de la derecha que coincide con la idea rusa de que Europa y Estados Unidos se han vuelto demasiado progresistas, demasiado woke y demasiado permisivos cuando se amenazan los valores conservadores tradicionales, así que se ponen a favor de un líder que desafíe esta nueva ideología progresista que se está esparciendo por muchos países. Por estas razones, a pesar de la invasión a Ucrania, Rusia y Putin siguen teniendo seguidores, no solo en Alemania Oriental con su pasado soviético, sino también en algunos otros países. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.